Y nos encontramos ahora en el capítulo 25, la continuación del discurso del Monte de los Olivos. Las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos y el juicio de las naciones gentiles es el tema que comprende este capítulo 25 de Mateo. Este capítulo trata detalladamente la respuesta de Jesús con respecto a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Encontramos aquí la parábola de las 10 vírgenes que comprueba la autenticidad de la fe de Israel. Luego la parábola de los talentos que comprueba la fidelidad de sus siervos. Y finalmente el juicio de las naciones gentiles que pone a prueba su derecho de admisión al reino. Este capítulo muestra el significado que tendrá la venida de Cristo para estos grupos que aún estarán en el mundo en aquel entonces. Un análisis detallado de cada grupo revelará que esto se reduce a una actitud y relación personal con Jesucristo. Consideremos ahora la parábola de las 10 vírgenes. Aquellos que han promovido la teoría de un rapto parcial han usado esta parábola de las 10 vírgenes como la base para su argumento. Es obvio que esta parábola no se aplica a la iglesia. Ahora, siendo que todo el discurso del Monte de los Olivos es aplicable al tiempo que sigue al rapto de la iglesia, y siendo que la iglesia no se encuentra en el discurso de ningún modo, no es probable que el Señor Jesús involucrara a la iglesia al final del discurso. Aunque no hay ninguna referencia a la iglesia en la figura de las 10 vírgenes, se la llama la novia de Cristo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33, y en Apocalipsis 21, versículos 2, 9 y 10. La parábola de las 10 vírgenes es la base para aquellos que creen en lo que es conocido como el rapto parcial, y afirman que sólo algunos creyentes serán quitados del mundo. Según esa teoría, los que serán incluidos en el grupo del rapto parcial serían sólo las personas muy buenas, pero en cuanto a esto, tememos que incluya cierto fariseísmo o esnobismo espiritual. Nunca hemos encontrado a alguien de aquel grupo que no creyera que él mismo fuera uno de los representados por las 5 vírgenes prudentes. Tampoco hemos conocido a uno que creyera que él era uno de los representados por las 5 vírgenes insensatas. Todos en aquel grupo se creen entre los prudentes. Una creencia en la teoría del rapto parcial conduce a un esnobismo o fariseísmo espiritual. Nadie podrá participar en el rapto sobre la base de su propio mérito. Amigo oyente, Dios nos salva por su gracia. Dios nos guarda por su gracia. Dios nos quitará de este mundo por su gracia. Cuando hayamos estado allá en el cielo por 10 millones de años, amigo oyente, todavía estaremos allí solo por la gracia de Dios. Las 10 vírgenes no se refieren a la iglesia, sino a la nación de Israel. Comencemos ahora nuestro estudio de este capítulo 25 de San Mateo, leyendo el versículo 1, que dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La Peshita, que es una antigua traducción en el idioma arameo, revela una de las costumbres de aquel día. Esta traducción concluye el versículo 1 con esta información: salieron a recibir al esposo y a la novia. El matrimonio se ha celebrado ya en el cielo, pero la cena de las bodas tendrá lugar en esta tierra. Un pasaje en el Evangelio según San Lucas comprueba esto. Lucas capítulo 12 versículos 35 y 36 dicen: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. La novia es la iglesia, y el Señor Jesús regresa para la cena de las bodas. Las 10 vírgenes son Israel, y cualquier otro que profese conocer a Dios en la gran tribulación. Mientras que la gran tribulación tiene lugar en la tierra, el Señor Jesucristo está en el cielo con la iglesia. Las 10 vírgenes están esperando en la tierra el regreso del Señor Jesucristo. 5 de ellas son prudentes y 5 son insensatas. Leamos ahora los versículos 2 al 4 de este capítulo 25 de Mateo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aceite en la Escritura es un símbolo del Espíritu Santo. 5 vírgenes tenían lámparas y vasijas para el aceite, pero sus lámparas estaban vacías.
Las 5 vírgenes insensatas no tenían el Espíritu Santo, el cual había sido dado a Israel para que los israelitas estuvieran listos para la venida del Mesías. Ahora los versículos 5 al 7 dicen, «Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Tanto las vírgenes prudentes como las insensatas se durmieron. Esto probablemente representa la seguridad que tenía el remanente de Israel al esperar al novio, pero para las vírgenes insensatas, esta fue de veras una falsa seguridad. Ahora el versículo 13 de este capítulo 25 de Mateo dice, «Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Lo importante en este versículo es el día y la hora, y no el año ni el siglo. La actitud de las 10 vírgenes en esta parábola es lo significativo. Entramos ahora a la parábola de los 8 talentos. En la parábola de los talentos, a todos les fue dado algún talento por el maestro, y fueron enviados a usar los talentos provechosamente, pero uno de ellos enterró su talento, no fue fiel a su maestro. La substancia de la parábola se puede hallar en los versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La parábola de los talentos sí tiene una aplicación para hoy, como el Señor pone a prueba el servicio de sus siervos en todas las edades. La parábola más apropiada para hoy es la parábola de las minas que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 27. Estas minas fueron repartidas por un noble mientras él salía para recibir un reino para regresar en un tiempo más tarde. Cada uno tenía la misma cantidad. El Señor Jesús no recompensa hoy en día según el uso de algún talento que sea superior, sino según nuestra fidelidad como creyentes. Consideremos ahora el juicio de las naciones. En el capítulo 25, el Señor da 3 parábolas para poner sobre aviso al pueblo de Dios sobre el hecho de que Él viene y que deben alistarse para su venida. Todas las naciones recibirán una oportunidad para escuchar y recibir el mensaje de Dios durante el período de la gran tribulación. Este Evangelio del Reino será predicado entre todas las naciones, pero algunas lo rechazarán y así rechazarán a Cristo. Reconocemos que habrá algunos que no estarán de acuerdo con esta interpretación. El versículo 31 de este capítulo 25 de Mateo nos dice, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria». La polarización de todo el discurso del Monte de los Olivos mueve hacia la colocación de Jesucristo en el trono de este mundo. Este es el mensaje del Evangelio de Mateo. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora los versículos 32 y 33 nos dicen, «Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda». El juicio de las naciones es un juicio separado que tiene lugar al regresar el Señor para establecer su reino. Estas son grandes naciones. Cristo nunca usa este término cuando habla de los individuos. Todas las personas se llaman ovejas. Isaías 53:6 dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Así nos lo dice Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 6. Ahora hubo las ovejas perdidas, y hay las otras ovejas, pero las personas se llaman ovejas y nunca se los llama cabritos. Bueno, amigo oyente, no tenemos tiempo para concluir este pasaje en esta oportunidad, así es que concluiremos nuestro estudio del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa. Quiera el Señor bendecirle ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos considerando el juicio de las naciones. Y al concluir dijimos que el juicio de las naciones es un juicio separado que tiene lugar al regresar el Señor para establecer su reino. Estas son grandes naciones,
Cristo nunca usa este término cuando habla de los individuos. Todas las personas se llaman ovejas. El profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53 de su profecía, versículo 6 dice: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Había las ovejas perdidas y hay las otras ovejas. Pero las personas se llaman ovejas y nunca se llaman cabritos. Ahora leamos los versículos 34 al 40 de este capítulo 25 de San Mateo. Dice así: «Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los 144,000 judíos que son sellados en el tiempo de la gran tribulación saldrán a todo el mundo para predicar el mensaje del Evangelio del Reino. Irán a las personas que acepten y reciban a Cristo como el sacrificio por sus pecados y les aconsejarán que se alisten para su venida inmediata. Algunas naciones lo rechazarán. El anticristo mandará a matar cruelmente a los 144,000. Cualquier hombre que les dé a estos hombres un poquito de agua fría lo hará a riesgo de su propia vida. Dar un poquito de agua a alguien hoy en día tiene poco valor, pero en aquel día tendrá un valor tremendo. Significará que se han declarado a favor de Cristo. El punto en disputa en aquel día será la aceptación o el rechazo del Señor. Jesús llama a los 144,000 mis hermanos, y evidentemente son israelitas. Si las naciones los aceptan a ellos, el Señor dice que será igual que aceptarlo a Él. Si las naciones los rechazan, será igual que rechazar al Señor, porque estos hombres están representando a Cristo mismo. El versículo 43 da evidencia de que naciones enteras entrarán en el reino milenario. De estas naciones habrá algunos individuos que rechazarán a Cristo. Pero el juicio de las naciones en la segunda venida de Cristo es para determinar cuáles naciones han de entrar en el reino milenario. Este juicio es separado y distinto de todos los otros juicios. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 25 del Evangelio según San Mateo.